Actualmente existen programas de ordenador para todo aquello que imaginemos, capaces de realizar cálculos con números extremadamente grandes. Para que la informática llegase hasta el estatus de hoy en día, una persona tuvo que inventar el primer algoritmo para ser ejecutado por un ordenador. Ese primer programador de la historia fue una mujer, Ada Byron. Coincidiendo con el bicentenario de Ada Byron, la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid organizó una exposición dentro de la Semana de la Ciencia, que pretende acercar a los más jóvenes su figura y facilitar el acceso a su obra a través de la biblioteca del centro. La creatividad de Ada Byron no es algo casual. Ada siempre admiró la figura de su padre, el poeta inglés Lord Byron, quien había abandonado a su madre un mes después de su nacimiento para exiliarse posteriormente fuera de Inglaterra. Tenéis que saber que Lord Byron y Ada apenas se conocieron. Su madre hizo que se separara de su padre por la vida licenciosa que llevaba. Voy a recitar el poema que Lord Byron dedicó a Ada Byron. Es tu rostro como el de mi madre, mi hermosa hija, Ada, única hija de mi corazón. Cuando vi por primera vez tus azules ojos jóvenes, sonrieron, y después partimos, no como ahora lo hacemos, sino con una desesperanza. La sangre de Lord Byron, adalid de los arrebatos del romanticismo, la ironía del libertinaje y la aristocracia anarquista, corría también por las venas de su hija. Ada no solo desafió al mundo de las matemáticas de su época, sino también su moral. Igual de licenciosa, se convertía en la sensación de todo baile. Devota jugadora, intentó idear un sistema matemático para romper la banca, que solo le acarreó deudas, y murió a unos jóvenes 37 años, como todo romántico que se precie. Una mujer como Ada, que escribió el primer programa de ordenador que existe, no surgió de la nada, no crece como esporas. Es fruto de todo un linaje de mujeres que estudiaban, en qué condiciones estudiaban estas mujeres, y está ligado al proceso de acceso al conocimiento académico, científico y matemático en particular de las mujeres del siglo XIX. Lo que significó su trabajo en el siglo XIX, porque ella no lo hizo en el siglo XXI, como estamos ahora, lo hizo en el siglo XIX, donde no había ordenadores y no había teléfonos. Entonces hay que entender esa circunstancia, y también que las matemáticas entonces eran muy distintas de las matemáticas de ahora, y ella se tuvo que inventar su propio lenguaje, por así decirlo, para describir aquello, teniendo en cuenta que ella era alumna de Morgan, que era uno de los grandes lógicos del momento, y es importante hacer hincapié en que fue ese aprendizaje con De Morgan, o ese aprendizaje con Mary Fairfax, lo que la posibilitó a ella a escribir lo que escribió, pensar lo que pensó y vaticinar lo que vaticinó. Realizó investigaciones matemáticas a lo largo de su vida que, entre otras cosas, le llevaron a conocer a Charles Babbage. Babbage había creado la máquina analítica, un prototipo programable para realizar cálculos de manera automática y eliminar los errores humanos. Esa máquina servirá de base para el descubrimiento de Ada Byron. Por sugerencia del propio Babbage, que es el inventor de la máquina para la que escribe el programa Ada, Babbage había presentado su máquina en Italia, en una conferencia en Italia, y entre el público había un joven matemático, Benabrea, que tomó notas de la explicación de la conferencia de Babbage y luego las fue a publicar. A la hora de publicarlas se las mandó a Babbage y le dijo: oye, ¿me podría usted corregir las notas que he tomado a su conferencia? Y cuando Babbage vio las notas que había tomado Benabrea, dijo: madre mía, esto así no puede salir, y se las pasó a Ada, que colaboraba con él, y Ada no solamente corrigió y tradujo al inglés el artículo de Benabrea, sino que escribió unas notas a pie de página a ese texto de Benabrea que duplican en longitud el artículo de Benabrea, y una de esas notas lo que hace es que ilustra en esa nota la gran potencia de la máquina de Babbage, inventándose un programa de ordenador para calcular los números de Bernoulli.
Desde el siglo XVII había muchísima gente matemática involucrada en calcularlos porque son muy útiles a la hora de, por ejemplo, construir cartas de navegación, proyectar edificios o cualesquiera superficies tridimensionales sobre un plano. Ada escribió un programa que permitía con la máquina de Babbage calcular estos números de Bernoulli, y para hacerlo se le ocurrió la idea de mejorar la máquina de Babbage para que pudiera hacer varias cuentas en paralelo y sobre todo que pudiera hacer circuitos lógicos de sí, entonces y bifurcaciones y ese tipo de cosas, que era introducir a la máquina las tarjetas perforadas que habréis visto todavía en los viejos ordenadores, pero que en aquel entonces era una idea que se le había ocurrido a Jacquard, el inventor de los telares, para bordar con más rapidez. Entonces, Ada Byron, cuya madre la llevaba a hacer visitas educativas a fábricas y lugares tecnológicamente avanzados en el momento, los había visto en estos paseos con su madre en las fábricas de telares y se le ocurrió llevarlas a la máquina de Babbage para poder así no solamente hacer multiplicaciones, sumas, divisiones, etcétera, que es lo que hacía la primera máquina de Babbage, como todas las que se habían construido hasta el momento, desde la primera de Pascal, avanzar lo que pudiera también llevar a cabo álgebra por primera vez y deducción, ¿cómo se diría?, programas lógicos. Desde hace décadas, Ada es también el nombre de un lenguaje de programación empleado para aeronáutica y gestión del tráfico aéreo, en homenaje a la figura de Ada Byron. Un reconocimiento que exposiciones como la organizada por la Universidad Complutense de Madrid tratan de impulsar. Cuando estén ya maduros los silencios y los gorjeos del bosque, repártanlos como jugosos frutos de la tierra y pronuncien su nombre, Ada.